Saludos de Cristo para usted. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección 5. Los 7 sellos. Identifiquemos el libro con los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, el verso 1 nos declara: y en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono vi un libro escrito por dentro, en el original dice por delante, y por fuera, en el original dice por detrás, implicando que este libro contiene el futuro y el pasado, sellados con 7 sellos. Este libro con los 7 sellos es el mismo libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 5 se nos describe que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro ni de mirarlo. Pero el único que podía abrirlo y mirarlo es el Cordero, porque Él es el dueño. Apocalipsis capítulo 13, el verso 8 nos dice: el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, el verso 27, la última parte dice: sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el propietario del libro de los 7 sellos y del libro de la vida? El Cordero. Entonces el libro de la vida y el libro con los 7 sellos son lo mismo. Ahora lo que tenemos que identificar es el inicio o el punto de partida del libro con los 7 sellos. Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, el verso 8 nos dice así: el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Obsérvese que el libro de la vida del Cordero se conecta desde la creación del mundo. Apocalipsis 17, el verso 8, la última parte nos dice: los habitantes de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Nuevamente se nos dice que el punto de partida del libro de la vida del Cordero es desde la fundación del mundo. Entonces el libro con los 7 sellos, su punto de partida es desde la creación o desde la fundación del mundo. ¿Qué contiene el libro con los 7 sellos? Apocalipsis capítulo 3, el verso 5 nos dice: el que venza será vestido de ropa blanca, no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, el libro con los 7 sellos o el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han profesado ser parte del pueblo de Dios. Además de ello, también contiene nuestras decisiones, nuestros actos, que le llamaríamos nuestra historia personal. Sintetizado sería, contiene la historia de la humanidad. Por ejemplo, el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 236 nos declara: así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Es sumamente claro que la decisión que hicieron los líderes judíos fue registrada en el libro con los 7 sellos que está en la mano derecha del anciano de días, de Dios el Padre, y que Cristo lo abrió porque Él es el dueño del libro. Definimos entonces que el libro con los 7 sellos o el libro de la vida contiene la historia del mundo. Eso se puede reafirmar con el libro de Elena G. de White, profetisa, llamado Manuscript Release, en el tomo 9, en la página 7. Este libro está únicamente en inglés. Nos declara lo siguiente: allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. ¿Qué contiene según la sierva del Señor
contiene, dice, la historia de las naciones y de la iglesia. Pero algunos asumen que solo tiene la historia de la iglesia. Es un error. Contiene la historia de las naciones y de la iglesia. Básicamente contiene la historia del mundo. Manuscript Release, el tomo 9, en la página 7, también nos da esta cita. El libro con los 7 sellos contiene la historia del mundo. En Manuscript Release, en el tomo 9, en la página 7, ojo, página 7, se menciona 7 veces el término history. Se menciona 7 veces la palabra historia. ¿Por qué? Eso se llama perfección. Porque la historia de todo el mundo, la historia de la humanidad, está dividido en 7 secciones. Por eso se llama el libro con los 7 sellos. Con esta explicación ahora podemos introducir el primer sello. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1 nos declara la apertura del primer sello. Apocalipsis 6:2 nos declara el contenido. Y dice, miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. En la gráfica lo podemos observar, el caballo blanco, el jinete coronado con un arco. Identifiquemos primero lo que representa el caballo. La clave está que el jinete está sobre el caballo. Vamos a dirigirnos al libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Básicamente Dios colocó al hombre sobre toda su creación, sobre toda la tierra. Por lo tanto, el caballo representa la tierra. Y eso se puede reforzar en Deuteronomios capítulo 4, el verso 32. Dice que Dios colocó al hombre sobre la tierra. También Isaías 45, el verso 12, dice que Dios colocó al hombre sobre la tierra. El hombre es el encargado de dirigir y administrar la tierra. Es por eso que en el primer sello el jinete está sobre el caballo, porque el caballo representa la tierra. Pero ¿por qué es un caballo blanco? Porque el blanco representa pureza, porque este caballo blanco representa la tierra en su inicio. Como dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, en el capítulo La Creación, en la página 27, nos dice: todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza. Todo era perfecto. Por eso tenemos al caballo representando la tierra en su perfección, sin pecado, puro. Ahora identifiquemos al jinete. Dice la Biblia que el jinete fue coronado, tiene corona. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Salmos. El capítulo 8 nos dice sobre la creación. Salmo 8, el verso 4. Pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes, el hijo del hombre para que lo cuide? Está hablando del hombre, de Adán. Verso 5. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces Adán fue coronado y el jinete también tiene una corona. Vean que dice el espíritu de profecía en el comentario bíblico adventista, tomo 7a. Son comentarios netamente de Elena G. de White. En la página 14 nos dice: Adán fue coronado en el Edén. Entonces no queda duda que el jinete en el primer sello representa a Adán coronado, administrando toda la tierra como rey. Ahora, ¿qué representa el arco? El arco es símbolo de conquista. Pero veamos qué dice la Santa Biblia. Vamos a ir a Salmos. Salmos, el capítulo 127, Salmo capítulo 127.
27, el verso 3 nos dice: don del Señor son los hijos, los descendientes son una recompensa. Verso 4: como saetas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Aquí se compara entonces a las saetas, o tal vez usted lo conoce como flechas. Dice que son los hijos tenidos en la juventud. Entonces, ¿qué representan las saetas? Los hijos. Pero las saetas o las flechas son lanzadas por el arco. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes tienen a los hijos? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Por lo tanto, el arco representa a Eva, la primera mujer en la tierra. Y eso se puede reafirmar con Génesis, el capítulo 3, el verso 20. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre, el arco, de todos los vivientes, de todas las flechas. Maravilloso. Esto se llama perfección porque sintetiza mucho tiempo en un solo versículo, en una sola ilustración. Por lo tanto, el primer sello contiene la historia de Adán, de Eva y de la tierra en su pureza, sin pecado. Ahora pasemos al segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 3 se nos dice que se abrió el segundo sello. El verso 4 nos dice el contenido. Entonces salió un caballo rojo brillante y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ilustrativamente lo podemos ver en el cuadro profético: caballo rojo, jinete con gran espada. Explicamos un poco el color rojo. El color rojo se relaciona con el pecado, como lo describe Isaías capítulo 1, el verso 18. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Rojo con pecado. Apocalipsis 12, el verso 13 nos describe a un dragón rojo o bermejo. El dragón es Satanás, el autor del pecado. Ahora, es el caballo rojo porque representa la tierra ya con la maldición del pecado. Veamos las tres maldiciones que el caballo o la tierra ya han recibido. Génesis, el capítulo 3, el verso 17, la última parte nos dice: maldita será la tierra por tu causa. Es la primera maldición. La segunda, Génesis capítulo 4, el verso 2 nos dice que Caín era labrador. Génesis 4, verso 11, ahora pues, maldito seas. Caín fue maldito. Génesis 4, verso 12, cuando labres la tierra no te dará más su fruto, puesto que Caín recibió una maldición, y como él trabajaba la tierra, al trabajar la tierra, también la tierra fue maldita, recibiendo una segunda maldición. Génesis capítulo 6, el verso 13. Así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Esta es la tercera y más grande maldición, la del diluvio. Por causa del pecado, por supuesto. También tenemos el espíritu de profecía que nos lo afirma. Patriarcas y Profetas, página 98, nos declara: toda la superficie de la tierra, el caballo en simbología, fue cambiada por el diluvio, de blanco a rojo. Una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. El espíritu de profecía nos resume las tres maldiciones que ha recibido la tierra. Consejos sobre el régimen alimenticio, libro de Elena de White, el capítulo Las carnes, en la página 445 y 446 nos declara: la primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra.
a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. La tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra, sobre el caballo, con el diluvio. Está comprobado. Pero también el contenido del segundo sello nos menciona que al jinete se le dio una gran espada, implicando que a través de esa espada se quitó la paz, como se describe en el verso que le pertenece al segundo sello. Es decir, en el segundo sello se quitó la paz y vino la guerra. Eso se puede corroborar en Génesis capítulo 11, la construcción de la Torre de Babel y la confusión de los idiomas. Tuvieron problemas, obviamente. Un personaje con otro personaje se peleaban, pues eso era algo normal. Pero luego los diferentes lenguajes hicieron que se separaran por tribus, y eso se convirtieron en pueblos, luego en ciudades, luego en naciones. Las peleas pequeñas al final se convirtieron en guerras, nación contra nación. El segundo sello nos indica a través de la espada que fue en su periodo donde nació las guerras entre nación y nación. Cómo Dios resume tanto en poco, en este caso en símbolos, el caballo rojo y el jinete con la gran espada. Pasemos al tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 5 dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, es decir, la tercera bestia, que dijo: ven. Miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Gráficamente lo podemos ver en el cuadro profético: caballo negro, jinete con una balanza. ¿Por qué el caballo es negro? El color negro representa oscuridad espiritual. Veamos la causa. Génesis, el capítulo 11, el verso 31, se nos declara que Abraham salió de Ur para Canaán. ¿Por qué salió de Ur? Porque había mucha idolatría, porque había oscuridad espiritual, y el Señor lo rescató de ahí para conservar a su pueblo. Leamos lo que dice la santa palabra de Dios en Josué, en el capítulo 24, el verso 2. Dice, la última parte: Taré, padre de Abraham, y Nacor servían a otros dioses. Por eso es de que Dios rescata a Abraham para que no le sirviera a otros dioses, efectuando el pecado de idolatría y sumando a la oscuridad espiritual de aquel tiempo, de aquella época. Entonces, podemos mencionar que es caballo negro porque había oscuridad espiritual. También encontramos de que el jinete tiene una balanza, y la balanza es símbolo de comercio, de negocio. Para ello vamos a leer lo que dice Isaías, el capítulo 23, el verso 8. ¿Quién decretó esto contra Tiro? Dice: la coronada, cuyos negociantes eran los nobles de la tierra. Tiro era la capital de los fenicios, y a los fenicios se les conoce en la historia como los inventores del negocio, del comercio. Leamos lo que dice la historia. Los fenicios, su estado también fue uno de los más pequeños en la antigüedad. Sus dos principales ciudades eran Sidón, y a corta distancia la reina de las ciudades fenicias, Tiro. Pero cuando estaban desarrollando sus colonias de comercio por todo el Mediterráneo y hasta en otras tierras, siempre en busca de nuevas áreas de negocio y centros comerciales, eran las abejas del mundo antiguo llevando el polen de la cultura donde quiera que iban. Las necesidades de negocio y comercio los llevaron a perfeccionar un alfabeto, y el mundo occidental lo obtuvo de ellos. En algunos respectos eran únicos en el mundo antiguo, y esta distinción fue
sepultada con ellos, porque no estaban interesados en conquistas, excepto comerciales. No les importaba pagar tributo a los poderes militares, mientras que esos poderes no interfirieran con sus derechos de comercio. Sigo leyendo el libro de historia. Recordamos la historia del Antiguo Testamento del deseo de David de construir un templo digno de la adoración del Dios de Israel. Le fue indicado que la obra mejor fuera dejada a su hijo Salomón. Así vemos a Salomón haciendo un convenio con Hiram, rey de Tiro. Hiram había de proporcionar la madera de cedro y de ciprés junto con carpinteros y albañiles para la construcción y enviar los materiales en balsas a Judá. Mucho del esplendor externo del brillante y ostentoso gobierno de Salomón debería ser acreditado a la habilidad técnica de estos artífices maestros de Fenicia. Por sus ciudades fluía el altamente productivo comercio de Arabia y del este, y sus industrias se mantenían ocupadas torneando sus productos de metales, vidrio y púrpura. Por mar y tierra viajaban a todas partes misioneros del comercio, los negociantes maestros del viejo mundo. Es indiscutible que los fenicios eran los inventores. Es indiscutible, los fenicios fueron los inventores del comercio, se centraron en los negocios. Y eso está descrito, lo que hemos leído, Conocimiento Esencial, Los Fenicios, volumen 1, páginas del 69 al 70. Entonces definimos que en el tercer sello se inventó el comercio a través de los fenicios. Pero también se nos menciona algo en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 6, el verso 6, la última parte: pero no dañéis el vino ni el aceite. Los fenicios estaban negociando con todo. Entonces Dios les prohíbe que no negociaran y no dañaran cierta cosa. En este caso, el vino y el aceite. ¿Qué representa el aceite? Todo estudiante de la Biblia sabe que representa al Espíritu Santo. Y eso se puede comprobar con Salmos 45, el verso 7. También lo podemos ver en Isaías 61, del 1 al 3. También lo podemos corroborar en Zacarías 4:12. El Espíritu Santo está representado por el aceite. ¿El vino qué representa? Sabemos que el vino representa la sangre de Cristo. Y en la sangre está la vida. Por lo tanto, el vino representa vida. Veamos qué dice San Juan capítulo 6, el verso 63. Dijo Cristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu, es decir, aceite, y son vida, es decir, vino. En síntesis, la Biblia está representada por el vino y el aceite. Y Dios prohibió que se dañara a sus santas escrituras, a su Biblia. ¿Por qué? Porque fue en el período del tercer sello que se escribieron las santas escrituras. Entonces definimos, en el tercer sello había oscuridad espiritual, en el tercer sello se inventó el comercio y en el tercer sello también se inventó el alfabeto y con ello se construyó y se escribió lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Pasemos al cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 7 nos dice que el cuarto sello fue abierto. Apocalipsis 6, el verso 8 nos da el contenido del cuarto sello. Miré y vi a un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Ilustrativamente tenemos el cuarto sello en este cuadro profético: el caballo, el jinete con el nombre de Muerte y el sepulcro que le seguía. El color del caballo, según esta versión, es amarillo, pero según la versión King James, en la Biblia que usaba Elena de White, traduce ese color como pálido. Pálido, un color indescriptible, no definido. Ese color nos va a ayudar a ubicar el período del cuarto sello. En Daniel capítulo
7 tenemos 4 bestias. La cuarta bestia es una bestia indescriptible. ¿Van notando la conexión con el cuarto sello? Sí, Daniel 7 tenemos 4 bestias. La cuarta bestia es indescriptible. Eso está descrito en Daniel 7:7. Dice que hay una bestia con 10 cuernos que representa a Roma imperial. Roma no era definida. ¿Por qué? Porque no era ni pagana ni cristiana. Era indescriptible. Pero en Daniel capítulo 7, el versículo 8, tenemos a la misma bestia indescriptible, a Roma, pero de los 10 cuernos le cae 3 cuernos y le surge el cuerno pequeño con ojos y con boca. Sabemos que el cuerno pequeño representa al papado, por lo tanto tenemos a Roma papal. Obsérvese que Roma tuvo 2 fases, Roma imperial y Roma papal. Ténganlo en cuenta para seguir analizando el cuarto sello. Entonces decimos que el cuarto sello y la cuarta bestia existen en el mismo periodo. Es decir, en el cuarto sello está hablando de Roma, tanto en su fase imperial como fase papal. Leamos y reforcemos lo que dice Apocalipsis 6, el verso 8. Su jinete se llamaba Muerte. Claro, porque Roma estuvo matando a los cristianos. Y el sepulcro los seguía. Y le fue dado poder, dice esta versión. Sin embargo, en la versión King James, la versión de Elena de White, ahí dice y les, en lugar de decir y le en singular, dice y les. Es decir, usa el plural. Observen, y les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. Es interesante porque el Apocalipsis une en este término del cuarto sello con la cuarta bestia, porque la cuarta bestia también tuvo 2 fases, Roma imperial y Roma papal. Por eso dice aquí en el cuarto sello que les fue dado poder. ¿A quién? A Roma imperial y a Roma papal. ¿Cuánto tiempo? Y les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. Interesantemente, según los cómputos de la Biblia y del espíritu de profecía, la tierra tendrá única y exclusivamente 6,000 años de edad y de gracia. Interesantemente dice que tanto al poder imperial como papal de Roma se le dio el poder sobre la cuarta parte de la tierra. En cuanto a tiempos, son 6,000 años que tendrá la tierra. Y una cuarta parte de esos 6,000 es 1,500. ¿Cómo podemos hacer este cómputo? Sencillamente, 6,000 dividido dentro de 4 igual 1,500. Es decir, una cuarta parte de la tierra es 1,500 años. Roma imperial y Roma papal juntos, según la profecía, se les dio poder para dañar a los cristianos, para destruir a los cristianos, según lo que estamos leyendo. Y obsérvese. Apocalipsis 6, el verso 8, la última parte, y les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, ya dijimos 1,500 años. ¿Para qué? Para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Justo es los medios que utilizó Roma para matar a los cristianos. 1,500 años. Pero es interesante observar y analizar que desde la crucifixión de Cristo, hasta la confesión de Augsburgo, era un documento recopilado por Martín Lutero y firmado por los estados protestantes, que era contra el papado. Desde la crucifixión de Cristo hasta la confesión de Augsburgo, donde se debilitó el poder religioso y el poder civil del papado, hay un espacio de 1,500 años. Eso es sorprendente, fenomenal.
Eso indica que lo que hemos estado explicando es correcto. También podemos mencionar que igual que la cuarta bestia de Daniel 7:7, dice así la última parte de ese verso: tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Eso es lo que hacía Roma con los cristianos. Interesantemente, el cuarto sello dice, Apocalipsis 6, verso 8, última parte: para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Indiscutiblemente, la cuarta bestia y el cuarto sello abarcan el mismo periodo de tiempo, abarcan la misma parte de historia. Sintetizando, el cuarto sello contiene el tiempo de la persecución y el martirio de los cristianos. Ahora pasemos al quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 9 nos declara: cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Ilustrativamente tenemos acá en el cuadro profético el altar, y debajo del altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Para identificar este periodo tenemos que analizar sobre el altar. El altar es un símbolo de la verdadera adoración, y eso se comprueba en la Biblia, empezando con Génesis, el capítulo 8, el verso 20, nos muestra que Noé hizo un altar. También tenemos en Génesis capítulo 2, el verso 8, donde Abraham también hizo un altar. Y finalmente tenemos en Génesis capítulo 26, verso 25, donde Isaac hizo un altar para adorar al verdadero Dios. Por lo tanto, las almas que están debajo del altar murieron por causa noble, por causa de Dios. Y en Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 9 dice: por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Es decir, son personajes que en vida sirvieron a Dios, adoraron al verdadero Dios, pero fueron muertos por la palabra. Son buenos, son santos dormidos. Y según Apocalipsis capítulo 6, el verso 10, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos santos dormidos, ilustrativamente, querían que en el quinto sello se realizara el juicio de los muertos, el juicio de ellos. Pero en Apocalipsis capítulo 6, el verso 11, se les dice que se esperen hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Todavía faltaba que dentro del quinto sello también murieran otros por causa de la palabra de Dios. Es interesante notar lo siguiente, que el quinto sello empezó desde 1500 y terminó en 1755. Estos muertos, santos dormidos, querían que se realizara el juicio de los muertos dentro de ese periodo, es decir, antes de 1755. Y ustedes saben que el juicio de los muertos empezó hasta 1844. Pero ellos querían que el juicio empezara de los muertos antes de 1755. Por eso se les dice: espérense, todavía no es tiempo, porque todavía faltaba para que empezara el juicio de los muertos. Definimos entonces, el quinto sello contiene la historia de los cristianos que fueron martirizados por la palabra de Dios. Pasemos al sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 12 y el verso 13 introducen el sexto sello. Dice el verso 12: miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Tenemos tres señales que dan la apertura del sexto sello. La primera ocurrió en 1755, el terremoto. La segunda ocurrió en 1780, el oscurecimiento del sol y la luna. La tercera ocurrió en 1833, cuando cayeron las estrellas. Comprobémoslo con el libro inspirado El conflicto de los siglos. El capítulo Heraldos de una nueva era, en la página 349. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América, incluye nuestro continente. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. El 10 en profecía representa universalidad. Por lo menos dice 10 millones de kilómetros cuadrados. Eso implica que fue mundial el terremoto, pero el epicentro fue Lisboa, la capital de Portugal. Resaltamos esto porque fue la señal que introdujo el sexto sello. Debo mencionar que vivimos ahora, actualmente, en el sexto sello. Y se abrió con el terremoto de Lisboa desde 1755 en adelante. La segunda señal, el conflicto de los siglos, el mismo libro, el mismo capítulo, la página 351. Dice, 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el obscurecimiento del sol y de la luna. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. También tenemos la tercera señal aquí en el conflicto de los siglos, registrada en el capítulo Una profecía significativa, en la página 381. Declara, hablando de la caída de las estrellas, dice: esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Tenemos tres señales que introducen el sexto sello. Sin embargo, también después de 1833 inició la cuarta señal, el juicio investigador de los muertos. Eso lo describe Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y la purificación del santuario celestial inició exactamente el 22 de octubre de 1844, dando inicio al juicio investigador de los muertos, de aquellos que han profesado ser el pueblo de Dios, pero que ya son santos dormidos. Tenemos entonces que en el sexto sello inició el juicio investigador de los muertos. Es por ello que en Apocalipsis capítulo 6, desde el 12 hasta el verso 17, también se nos introduce el juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque el juicio investigador tiene dos fases. Primero, la fase del juicio investigador de los muertos, y la segunda fase, el juicio investigador de los vivos. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el verso 16, la última parte. Y escondernos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Conflicto de los siglos nos menciona que cuando termine el juicio de los muertos empezará el juicio de los vivos. El conflicto de los siglos, en el capítulo 29, el juicio investigador, en la página 536 dice: empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, los cuales ya están muertos y los cuales ya se inició el juicio con ellos,
Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos, con nosotros. El conflicto de los siglos, mismo capítulo, dice en la página 544. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos, aunque no sabemos el año exacto, la fecha exacta, pero dice la inspiración pronto. Claro, porque también el sexto sello introduce no solo el juicio de los muertos, sino que también nos introduce y nos advierte de la inminente llegada del juicio de los vivos aquí en la tierra. Bajo los términos, el día de la ira del Cordero. Cristo el Cordero con ira, eso no es normal, es una obra extraña, pero el juicio de los vivos se está acercando porque el pueblo, la iglesia, tiene que ser purificada. Leamos lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, el versículo 5. Mirad, yo os envío al profeta, un mensajero, Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Sí, tenía que llegar un mensajero antes del juicio de los vivos, antes de la ira del Cordero. ¿Para qué? Para advertirnos a nosotros y así escapar de la ira y estar de pie, porque serán pocos los que van a quedar de pie cuando inicie el juicio de los vivos. Testimonios para los ministros. En la página 475 se nos advierte de la llegada de el mensajero en singular. Testimonios para los ministros, 475, el subtítulo: que el cielo nos guíe. Dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca él, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que dar o cómo tienes que predicar tu mensaje. Se pronosticó a través del espíritu de profecía que alguien, no un montón, dice alguien, una persona, un mensajero, un profeta, tenía que llegar antes del día grande y terrible. Ya llegó y ya está el mensaje aquí. Debemos estudiarlo, debemos descubrirlo y debemos dejar el prejuicio, porque si no, no quedaremos de pie. El sexto sello entonces introduce las tres señales, e introduce la cuarta señal, el juicio investigador de los muertos, y introduce también la llegada de la ira del Cordero. Introduce también al mensajero del día grande y terrible, a Elías. Introduce también el juicio inminente de los vivos. Pasemos ahora al último sello. Apocalipsis capítulo 8, el verso 1 declara: y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Lo primero que tenemos que establecer es que esta media hora no es la segunda venida de Cristo, por las siguientes razones. Cuando Cristo venga en su segunda venida, que lo creemos contundentemente y de todo corazón, Cristo vendrá a traer a su pueblo redimido para trasladarlo al cielo por 1000 años. Y ya no habrá gracia, ya no habrá tiempo de salvación. El que se perdió, el que se salvó, se salvó. Pero comprobaremos que después de la media hora todavía hay actos de gracia. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 8, el verso 3. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Obsérvese que después de la media hora de silencio llega un ángel al santuario y se paró junto al altar. ¿Y qué hace? Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Primero, cuando se cierra la gracia, cuando termine el juicio dentro del santuario celestial, nadie va a poder entrar.
Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15, el verso 8. Y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y obsérvese que después de la media hora de silencio llega el ángel y ofrece las oraciones de todos los santos. Todavía entra el ángel al santuario después de la media hora de silencio, implicando que todavía no se había cerrado la gracia, implicando que todavía no había cerrado la sesión de juicio en el santuario celestial. Veamos otro dato. Apocalipsis capítulo 8, el verso 3, la última parte, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos y sobre el altar de oro que está ante el trono. ¿Qué sentido tiene que se ofrezca oraciones de los santos si ya los santos van con Cristo? ¿Para qué van a hacer oraciones? No tiene sentido. Por lo tanto, la media hora de silencio ocurre en tiempo de gracia. Todavía hay otro dato más. Apocalipsis capítulo 8, el verso 5. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Obsérvese que después de la media hora del silencio, el ángel que entra al santuario todavía toma el fuego del altar y lo lanza a la tierra. Todo estudiante de la Biblia sabe que fuego representa al Espíritu Santo. Eso se puede ver en Hechos capítulo 2, el verso 3. Dice que se les aparecieron lenguas de fuego, símbolo del Espíritu Santo en poder. Cuando el ángel, después de la media hora de silencio, lanza el fuego del altar desde el santuario celestial a la tierra, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Leeremos Joel capítulo 2, el versículo 28, y dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Obsérvese. Y después de esto derramaré es lanzar, derramaré mi espíritu, el fuego desde el santuario. A esta parte de la profecía le conocemos como el tiempo del fuerte pregón, el tiempo de ir a predicar a todas las naciones con poder del Espíritu Santo. Todo esto se observa entonces que ocurre en tiempo de gracia y después de la media hora de silencio. Por eso decimos que la media hora de silencio no puede ser la segunda venida de Cristo, porque después de la media hora de silencio todavía ocurren actos de gracia. Silencio en el cielo. Apocalipsis 8.1 nos menciona la media hora de silencio en el cielo. Veamos antes de la media hora de silencio, durante la media hora de silencio y después de la media hora de silencio, ¿qué ocurre? Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Apocalipsis 4, el versículo 8, cada uno de los 4 seres vivientes, 4 bestias, tenía 6 alas, y de día y de noche decían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Estas voces son continuas. Antes de la media hora de silencio son continuas, no paran. Pero durante la media hora de silencio las voces son silenciadas. Y después de la media hora de silencio en el santuario celestial, dice Apocalipsis 8, el verso 5, la última parte: y hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Obsérvese que las voces se reanudan, implicando que van a la última fase del juicio de los vivos en el santuario celestial. Analicemos la media hora de silencio. Esa media hora es tiempo profético. Veamos este cuadro donde tenemos
desglosado el tiempo profético. En profecía, un día vale un año. Y eso se puede corroborar en Números 14:34, Ezequiel 4:6, donde dice, día por año te lo he dado. Entonces, un día vale un año en profecía. Lo que vamos a hacer es desglosar hasta llegar a la media hora de silencio. Un día es igual a un año. Un día tiene 24 horas. Y un año tiene 12 meses. Entonces, 24 horas es igual a 12 meses. 24 horas, la mitad es 12 horas. 12 meses, la mitad son 6 meses. Entonces, 12 horas es igual a 6 meses. 12 horas, la mitad son 6 horas. 6 meses, la mitad son 3 meses. Entonces, 6 horas es igual a 3 meses. Convirtamos los 3 meses a semanas. Entonces bajamos 6 horas y convertimos los 3 meses a semanas. Cada mes tiene 4 semanas. 4 por 3, 12. Entonces 3 meses es igual a 12 semanas. Por eso decimos 6 horas es igual a 12 semanas. La mitad de 6 horas son 3 horas. La mitad de 12 semanas son 6 semanas. Entonces, 3 horas es igual a 6 semanas. Eso implica que cada hora equivale a 2 semanas. Sí, una hora son 2 semanas. Y media hora es igual a una semana. Este es nuestro punto. Media hora convertido a días, media hora es igual a 7 días. Sí, media hora de silencio en profecía equivale a 7 días. 7 días. En profecía se utiliza para purificación, según lo que nos dice la Biblia en Éxodo, el capítulo 29, el verso 35 declara: así harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te mandé. Durante 7 días lo consagrarás. Verso 37, durante 7 días expiarás, es decir, purificarás el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Obsérvese que el 7 es para purificar. Veamos otros ejemplos en Levítico 12, Levítico capítulo 12, en el verso 2. Di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su período menstrual. 7 días de purificación. Luego tenemos Levíticos capítulo 13, verso 4 y 5. Si en la piel hubiera una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, ni su pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al llagado por 7 días para que se purifique. Verso 5, al 7º día el sacerdote lo examinará, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Observes entonces que el 7 se utiliza para purificación. Sí, hermano querido, por eso encontramos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, esta valiosísima afirmación: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Dice, los días de la purificación, porque son 7 días de purificación para la iglesia adventista del 7º día. Dios empleará estos días para limpiar a su pueblo, para que la iglesia adventista del 7º día al final triunfe. ¡Qué maravilloso! También podemos ver
esta verdad desde el ángulo de Levíticos. En Levíticos, el capítulo 23, del verso 5 al 8, encontramos la fiesta de la Pascua, que se celebraba durante 7 días también. Esto es sumamente impresionante. Según Éxodo, el capítulo 12, desde el verso 22 al 30, en la Pascua, el que no obedeció las instrucciones y no puso la sangre del cordero en el dintel de la puerta, entraba el ángel destructor y mataba al primogénito. Entonces, la Pascua se celebraba durante 7 días. Y en la noche de la Pascua pasó el ángel destructor y mató a los desobedientes. Eso fue un símbolo, fue un tipo. Y eso lo podemos leer en Patriarcas y Profetas, en la página 281, el capítulo La Pascua. Dice, la Pascua había de ser tanto conmemorativo como simbólica. Claro que sí, porque representa o tipifica algo que tenía que venir en el futuro. En nuestro tiempo se tiene que repetir. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía también en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 477. Obsérvese. Cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran a sus hijos de entre los egipcios y los recogieran en sus propias casas y que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares. Esta es una obra, mi obra, y la obra de toda madre que cree la verdad. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores, y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. La profecía está hablando. No hagamos caso omiso a esto, que es muy serio. Lo mismo que ocurrió en la Pascua. La primera Pascua que se celebró, el ángel destructor mató a los desobedientes. De igual manera hoy será con el Israel moderno, la iglesia adventista. El ángel destructor pasará a matar a aquel que no tiene el sello, aquel que no gime y no clama contra las abominaciones que se están cometiendo hoy en la iglesia. Esto es sumamente serio. Según Apocalipsis 8, verso 1, el silencio será en el cielo, pero aquí en la tierra será gritos. Sofonías capítulo 1, el verso 14 nos dice, cerca está el día grande del Eterno, cerca, muy presuroso, es amargo el día del Eterno, allí gritará el valiente. Aquí van a haber gritos en la tierra y en el cielo, silencio. ¿Qué ocurrirá aquí en la tierra con nosotros? Bueno, veamos qué dice la inspiración en Ezequiel capítulo 9, el verso 5 y el verso 6. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Verso 6, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario. Y empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Esto es terrible. ¿Quiénes lo van a realizar y lo van a cumplir? Bueno, el espíritu de profecía y la Biblia son claros. La Biblia dice en Mateo 13, el verso 30, que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha, implicando que va a haber una separación. Mateo capítulo 13, el verso 39 dice que los segadores de la cizaña son los ángeles. Mateo 13, verso 49 dice que los ángeles son los que van a quitar a los malos de entre los buenos. Y el espíritu de profecía en Testimonios para los ministros, en la página 47, el subtítulo La iglesia no es perfecta, dice: la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios y no es encomendada en las manos de hombre alguno. Queda sumamente claro que esta matanza de Ezequiel 9 lo van a realizar los santos ángeles que nunca han pecado, pero son obedientes a Dios y van a obedecer esta orden. ¿Dónde va a ocurrir esta matanza? Bueno, que nos lo diga el espíritu de profecía. Les voy a dar 2 referencias que dicen lo mismo.
La primera es Joya de los Testimonios, el tomo 2 en la página 65 y la página 66. Dice, Ezequiel 9, versos 5 y verso 6, los que ya leímos, dice, aquí vemos, ¿en dónde? En Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Dónde se va a cumplir Ezequiel 9? Dice la sierva del Señor que en la iglesia es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Dice la sierva, hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¿Por qué? Porque estarán y están en pecado. Tenemos que reflexionar, la situación es seria. Esto es profecía, no hagamos caso omiso a lo que está escrito. Es tiempo de estudiar, es tiempo de llorar, arrepentirnos y abandonar el pecado, porque si no vamos a morir todos, familias enteras. ¿Esta matanza es simbólica o es literal? Bueno, el espíritu de profecía nos lo deja claro, no nos deja duda. Manuscritos inéditos, tomo 1, en la página 241, nos declara afirmativamente y tenebrosamente lo siguiente. 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Tenemos que despertar. Ezequiel 9 va a ser literal. Va a ser con espada. Va a ser terrible. ¿Dónde va a ocurrir? En la iglesia. ¿Y cómo va a ser? Va a ser literal. Algunos dirán, hermano, no predique eso. Pues entonces, ¿quién lo va a predicar? No hay mucha gente que se anime a decir esta verdad. Esto es profecía. Algunos van a decir, no predique, detente, no asustes a la gente, no asustes a los miembros. Pero el espíritu de profecía lo dice claro. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98, nos declara, no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Ya hemos dicho y hemos comprobado que son 7 días de purificación. Son 7 días de la media hora de silencio. Aquí en la tierra habrá gritos. Claro, porque la iglesia va a ser purificada. No digamos entonces, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Encontramos en Testimonios para la iglesia también, en el tomo 1, en la página 175, nos dice esta solemne verdad. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. ¿Quién? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente, laodicense, tibiamente, su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Siempre he defendido a la iglesia adventista del séptimo día, es el pueblo de Dios, pero es el pueblo profeso, y dentro del pueblo profeso dice la inspiración que el Señor va a hacer una limpieza y la va a hacer muy pronto. Hermano y hermana, esto es muy solemne y quiero terminar con esto. Ignorar este importantísimo mensaje, este importantísimo tema, ignorarlo, no nos beneficiará en lo más mínimo. Por lo tanto, hagamos caso, estudiemos, preocupémonos, leamos. Es tiempo de preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Definimos que el séptimo sello contiene la media hora de silencio, que equivale a 7 días literales de purificación en la iglesia adventista del séptimo día, para que la iglesia adventista triunfe y sea un pueblo puro y leal. El séptimo sello contiene el inminente juicio de los vivos, registrado en el solemne capítulo de Ezequiel 9.
Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, comparte este video valiosísimo para la salvación. En las redes sociales, acuérdese que usted es nuestro miembro VIP de Escuela Sabática Profundizada. Gracias por su colaboración a este ministerio con oraciones y apoyo para seguir extendiendo la verdad presente. Hasta la próxima.